bendición. Así que este día es un día muy especial para que usted pueda edificarse con la palabra del Señor a través de la enseñanza, lo que dice la Biblia. Bueno, estamos acá para predicar la palabra del Señor. Así que una bendición continuar perseverando en la palabra del Señor, perseverando en lo que Dios nos ha puesto a predicar su palabra. Y en este día pues queremos hablar acerca de varias señales de la venida del Señor, varias señales que el Señor nos ha dado a través de su palabra de los últimos tiempos. Nuestro tema de hoy, bueno, vamos a hablar acerca del tema señales antes del fin de los tiempos. La palabra del Señor, pues bueno, tenemos la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. Bendito el Señor. Y vamos a hablar cuántas señales hay acerca de los tiempos finales, de la venida del Señor. Bueno, para que usted se identifique en la palabra del Señor, que usted se identifique lo que el Señor nos está advirtiendo para estos tiempos finales. Así es que en este día le damos las gracias a Dios por la sintonía de varios lugares y países donde usted nos está sintonizando. Bueno, le damos gracias a Dios por la visita de los hermanos allá en Nicaragua, de Javier Pacheco, Urtecho, perdón, en Colombia, dice la palabra Candel Irías Méndez en Colombia, Yanira Montiel en Honduras y Jairo Castillo en México. Bueno, lo saludamos en el nombre del Señor. Si ellos están en sintonía, bueno, oyendo y escuchando la palabra del Señor. Una bendición perseverar en la palabra, una bendición. Bueno, el Señor manda que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una señal con condición. Bendito el Señor. Y queremos pues que usted, mi querido hermano, amigo, que nos escucha a través de la palabra, a través de este medio de internet, a través del programa de los tiempos finales, que usted sea atento en escuchar la palabra del Señor y retener la palabra del Señor. Y antes pues vamos a orar, y vamos a orar al final por las peticiones que usted ha puesto y nos ha dejado correos, su necesidad pues por oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde de maravillosa que usted nos ha dado, Señor, para predicar su palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bendice, Señor, a los oyentes, Señor, bendice, Señor, a través de su palabra, Señor, las vidas, aquellos que están necesitados de escuchar su palabra, mi Dios. Espíritu Santo, que esta palabra les puede ayudar, Señor, a cada vida que puede oír y atender su palabra, mi Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, Señor, para ministrar esta palabra, Señor. Bendice mis labios, Señor. Padre, que esta palabra fluya con la bendición suya, mi Dios, y de su Santo Espíritu, Dios mío. Padre, trabajando en los corazones de las almas, Dios mío, el que está apartado, caído, Señor, el que ha sido engañado por esta palabra, que esta palabra lo puede alcanzar, Señor, y puede, Señor, cambiar, Señor, su rumbo, su camino, Señor, que lleve equivocado a través de las enseñanzas de los últimos tiempos, de mentiras y engaños que se han levantado. Espíritu Santo, en esta tarde, Señor, Padre, ponemos esta palabra delante de su presencia, Señor, y aquellos que escuchan su palabra, Señor del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, atamos, Señor, toda oposición de espíritus inmundos que quieran estorbar esta palabra y lo sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias en esta tarde maravillosa, mi Dios, que el enfermo sea sanado, Dios mío, que el que está preso en el pecado, Señor, sea libertado, Padre, y el que está sin salvación sea salvado a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén y amén. Le damos gracias a Dios porque todavía podemos decir, ebenecer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová en este día nos ha guardado de caer en la mentira y el engaño. Pero queremos hablar acerca de la palabra, de las señales de los últimos tiempos. ¿Cuántas señales hay? Bueno, miramos por la palabra del Señor. Miramos aquí un libro maravilloso, el libro de Mateo, que nos enseña la palabra del Señor. Mateo nos enseña las señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. Bendito el Señor, y queremos que usted sea percibido, ¿vale? Que esta palabra lo pueda alcanzar en este tiempo final. Muchos, como dice la palabra, han sido engañados, han sido alcanzados por el engaño.
pero queremos hablar acerca de estas señales que hay. No sé si usted lo habrá alcanzado alguna de estas señales en su vida, y es necesario que usted tome una reflexión, tome una decisión a quién puede seguir, a quién puede escuchar. Tenemos la palabra, bendito el Señor, pero tenemos la Biblia aquí. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 4, bendito el Señor. Dice la palabra, Mateo 24 y versículo 4, dice la palabra del Señor, para que comenzar a ver las cosas que el Señor nos ha hablado desde muy antes. Dice la palabra del Señor. Respondiendo, Jesús les dijo, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, mirad que nadie os engañe. Mire, un primer paso, una advertencia a través de la palabra del Señor que habló acerca de esta palabra. Una advertencia del Señor. Dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una palabra tremenda, bueno, de antes del fin. Bueno, esta palabra ha sido predicada, ha sido enseñada a través de los labios del Señor. Esta advertencia para usted y para mí en estos tiempos finales que estamos viviendo. Los tiempos que se está acercando la venida del Señor a buscar su pueblo, a buscar los que creen en su nombre, los que mantienen la fe hasta el final. Dice la palabra, aquí dice el Señor, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una señal de advertencia, una característica que se caracteriza, bueno, en todo el mundo de los últimos días. Esta palabra se nota, bueno, en aquello, bueno, que perseveramos en la palabra. Estamos viendo esta característica, cómo se ha llevado a cabo esta señal, cómo esta señal ha aparecido, bueno, que el Señor advirtió. Bendito el Señor. Bueno, es histórico de los últimos días que se identifican o se han aumentado a medida que se acerca el fin. Mire cómo el Señor ha advertido esto, los tiempos finales, cómo se han aumentado, bueno, a medida que se acerca el fin, dice la palabra del Señor. Aumentarán, bueno, dice la palabra, bueno, aquí lo vemos por la palabra, bueno, señales. Aumentarán, dice la palabra del Señor, los falsos profetas, los transigentes religiosos dentro de la iglesia que son visibles. Algo tremendo, bueno, algo que se está viendo las cosas en el día de hoy. Se están viendo todas estas cosas visibles. Miramos, como dice la palabra del Señor, bueno, que muchos se verán en aumento en todas las cosas de la palabra del Señor. Falsos profetas y los transigentes religiosos dentro de las iglesias invisibles que engañarán a muchos. Bueno, tenemos esta palabra bien clara. Hay que ser bien claro. Usted no puede decir esa palabra que es buena, esa palabra. Bueno, el evangelio es único. Bueno, muchos lo predican, pero su relación con Dios está lejos de estar en la presencia del Señor. Su relación con Dios, bueno, tremendo la palabra del Señor. Bueno, tenemos esto que engañarán a muchos, dice, el aumento, miramos también de señales, el aumento de problemas, el aumento de guerras. Dice el hombre y el hambre, una de las señales que el Señor ha puesto en su palabra. Qué tremendo. Señales que las estamos viendo con nuestros propios ojos. El ser humano ahora en los últimos tiempos lo está acomodando, que como lo ves siempre diario, es algo, el pan diario que se ve en el mundo, todos estos problemas, ahora lo mira por normal. Y estas cosas, mi querido hermano, amigo, usted que está perseverando en la palabra, que está viendo todas estas cosas, no es normal, no es estas cosas, simplemente que el Señor habló de estas cosas. Bueno,
miramos cómo la palabra se cumple. Señales, el hambre, los terremotos, serán principio de dolores, dice la palabra, de la nueva época que dice se está acercando del Mesías al acercarse el fin de todos los tiempos y la persecución del pueblo de Dios. Mire cómo se ve la palabra real, estas señales, cómo se ve la persecución del pueblo de Dios, cómo se ve todas estas cosas que usted tiene que estar entendido de todas estas cosas que están pasando, bendito el Señor, señales que se están viendo. La persecución en el pueblo de Dios, dice la palabra, será más severa, se va más en aumento. Más en aumento se está viendo la persecución en el pueblo de Dios. Usted está viendo cómo unos a otros se atacan, cómo unos a otros se ofenden, se acusan, cuántas cosas. Estamos viendo más y más cómo más severa, bueno, la persecución, y muchos abandonarán su lealtad a Cristo. Muchos al ver estas cosas se van a volver, se van a apartar de la presencia del Señor, se van a apartar de la lealtad que han tenido con el Señor. Pero bueno, tenemos la palabra señales. Estoy hablando pues de las señales, pues cada quien dice la palabra que tiene que perseverar hasta el fin. Bueno, pero vemos por la palabra del Señor profetizada a través de los labios de nuestro Señor. Bueno, muchos, dice la palabra, están perdiendo su lealtad con Cristo. Bendito el Señor. Aumentarán rápidamente, dice la palabra, el desacato a la ley de Dios. Mire, cómo se ve en el tiempo final, como dice, el desacato. Bueno, o sea, olvidarse la palabra, olvidarse del mensaje de la palabra del Señor, olvidarse del mandamiento de Dios, olvidarse de la ley de Dios, como dice la palabra del Señor. Esto una señal, bueno, desatender la ley de Dios. Bueno, cómo se está cumpliendo la palabra del Señor al frente de nuestros propios ojos. Y muchos, como dije anteriormente, han perdido la lealtad a Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque se está cumpliendo una señal en aquellos que han perdido la lealtad a Dios. Bueno, tenemos la palabra del Señor. Bueno, miramos por la palabra del Señor la violencia y el crimen, cómo se ha aumentado. Señal, estoy hablando de las señales que hay de los últimos tiempos. Bueno, ahora bien, si esta señal, alguna de estas señales los alcanza a nosotros, qué terrible sería. Bueno, caemos en perder la lealtad a Dios. Perdemos todo delante de Dios. Pero dice la palabra, la violencia y el crimen, dice, y disminuirá el amor natural y el afecto familiar. Una señal, bueno, que se está dando en nuestros propios ojos. Una señal que se está dando, bueno, en nuestra presencia, dice, está disminuyendo el amor natural, que dice la palabra del Señor, el amor natural y el afecto familiar. Qué tremendo. Hoy vemos cuántas familias, bueno, no estoy hablando de las familias del mundo, familia, bueno, de los creyentes, cuánta desunión, cuánta división, cuánto pleito, cuánta contienda, cuántas cosas están pasando. Se ha perdido el amor genuino, el amor natural, el afecto familiar, como dice la palabra. A pesar de estas instituciones del problema, que se predica el evangelio en todo el mundo. Bueno, a pesar, como dice la palabra, de estas identificaciones de los problemas, se predicará el evangelio en todo el mundo. Se salvarán los que permanezcan firmes en su fe. Miren, bien claro, dice la palabra, aunque estemos viendo todas estas cosas, estas situaciones, estos problemas, bueno, estas señales, bueno, que el evangelio se está predicando en todo el mundo, pero dice la palabra del Señor, bueno,
se salvarán los que permanezcan firmes en su fe a través de todas las aflicciones. Bueno, bien clara la palabra del Señor. Usted puede tomar esta palabra por sencilla, pero yo quiero hacerle saber, hacerle llegar esta palabra, señales que se están dando en nuestros propios ojos en el tiempo del fin. Las cosas ya las tenemos sobre nosotros. Estamos viendo todas estas cosas de la venida del Señor, de la venida de las cosas que están pasando y que están sucediendo principalmente en el pueblo de Dios. Muchos han perdido la lealtad al Señor. Muchos, han perdido el amor natural. Muchos se han dividido de la familia, pero quiero seguir hablando acerca de la palabra del Señor. Aunque todas estas cosas, pero se acerca que el evangelio será predicado en todo el mundo y se salvarán los que permanezcan firmes y fieles en su fe a través de cuantas aflicciones en el tiempo del fin. Los fieles, al ver, se identificarán de estas cosas, de estas señales, saben que se acerca el fin. Los fieles, viendo todas estas cosas, como dice la palabra, que se están aumentando, que se están dando en nuestros propios ojos, sabemos que los que permanezcamos fieles en la palabra, nos damos cuenta que el tiempo se acerca, el día del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos completamente bien que estamos en el tiempo final de todas estas cosas que están sucediendo, esperando esa promesa que el Señor nos ha dado de estar perseverando en su palabra para venir a recoger su pueblo, para estar listos cuando Él venga. Dice la palabra, no se sabe ni el día ni la hora en que el Señor ha de venir, pero por la palabra del Señor estemos preparados, dice la palabra, que estemos preparados. No importa, cómo usted se sienta, pueda tener trabajo, puede tener necesidades, problemas, puede tener cuántas angustias en esta tierra, pero lo más importante, que no perdamos la lealtad a Dios, que no perdamos la presencia, que no los extraviemos del camino, que estemos preparados, dice el Señor. Pero tenemos la palabra del Señor. Una de las señales principales que hay, lo que se está dando antes de la venida del Señor. Quiero que usted sepa, quiero hablarles de señales en este día maravilloso. Otra de las señales, una segunda señal que el Señor nos da también aquí mismo en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 9, dice la palabra del Señor. Yo quiero que usted pueda entender la palabra del Señor, lo que se está dando. Usted puede decir, no, eso yo me lo sé, eso ya me lo han enseñado, yo he ido a la iglesia y lo han predicado. Es una cosa que lo haya visto, lo hayan predicado, lo haya escuchado como de la razón que quiera. El asunto está si usted está perseverando en la palabra, si usted no ha perdido la lealtad a Dios. Bendito el Señor. No importa las cosas que estén sucediendo, lo importante es que nos mantengamos fiel a la palabra del Señor, al mandato de Dios. Dice la palabra, Mateo capítulo 24 y versículo 9, dice, y entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Mire, una señal bien importante que usted lo estamos viendo diferentes países, cómo persiguen a nuestros hermanos en la fe, cómo los matan, cómo los ultrajan, los destruyen completamente, los queman, los decapitan, los ahorcan, hacen cuantas cosas, dice la palabra del Señor. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Qué tremendo la palabra del Señor, qué tremendo lo que estamos viendo hoy, bendito sea el nombre del Señor. Pero tenemos la palabra del Señor, que dice la palabra, seremos aborrecidos. La palabra es la palabra, pero tenemos
antes de todas estas cosas, otra de las señales bien importante que dice la palabra aquí mismo, Mateo 24, capítulo 5, dice la palabra del Señor, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Bueno, tenemos la palabra, cuántos se han proclamado, cuánta gente ahora, bueno, tienen grandes multitudes, bueno, que han recogido cuántas multitudes que los han sacado de la fe, los han sacado del camino y se los han llevado los falsos profetas, bueno, como dice la palabra, y engañarán a muchos. Bueno, tenemos aquí la palabra, aquí mismo en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 5, y se entregarán a y dice, porque se le vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos serán engañados. Qué tremendo la palabra del Señor, qué tremendo lo que estamos viendo hoy. Muchos, esta primera gran señal tiene especial importancia hacia el fin del mundo. Bueno, una señal bien importante, que usted y yo tenemos que estar bien apercibidos, bien claros, bueno, de esta señal. Estamos viendo cuántos falsos predicadores, cuántos falsos profetas. Ahora, bueno, miramos por todo el mundo, por toda la tierra, bueno, miramos todo este tipo de enseñanza de profeta, hablando, profetizando. Bueno, cuánto predicador, bueno, predicando algo que no va con la palabra del Señor. Usan la palabra, pero el significado que ellos donde quieren llegar le dan otro. Y muchos caen porque muchos dicen, bueno, pero es que esta es la palabra del Señor. Muchos, como dije anteriormente, los que han perdido la lealtad a Cristo caerán en la falsedad de estas falsas enseñanzas. Dice en primer gran señal, dice, especial importancia hacia el fin del mundo. Habrá un desenfreno engañoso religioso en la tierra. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo hoy? ¿Qué es lo que estamos viendo en nuestros propios ojos? Un desenfreno, bueno, religioso, engañoso. Bueno, ¿cómo está ese desenfreno? ¿Cómo está la gente desenfrenada que ha caído en la mentira y el engaño? Pero bueno, yo le estoy hablando lo que dice la palabra del Señor. Allí a usted, cómo quiere vivir la palabra del Señor. Si usted quiere vivir en la palabra del Señor, usted tiene que ser un creyente fiel y leal a la palabra del Señor. Aquí podemos cambiar la forma del evangelio. Dice la palabra, habrá un desenfreno de engaño religioso en la tierra. Cristo está interesado en que sus seguidores estén conscientes del engaño espiritual. El Señor está interesado que usted y yo nos demos cuenta de este engaño religioso, que podamos estar, bueno, aunque estemos rodeados de todas estas cosas, pero que tengamos la certeza y la seguridad que esto es un engaño de todas estas cosas que están sucediendo, que están predicando los falsos maestros y los falsos profetas, bueno, que engañan al pueblo de Dios. Bueno, que dice la palabra del Señor que todo el mundo, precisamente, que estén apercibidos antes del fin, que Él repite su advertencia 2 veces. El Señor está repitiendo todas estas cosas que están sucediendo, de señales que Él puso. Cuando a Él le preguntaron los discípulos, Señor, ¿qué señales habrán de tu venida? El Señor, aquí mismo como estoy hablando, todas estas señales Él las repitió para que nadie fuera a caer en la mentira, para que nadie fuera, bueno, a ser engañado de todas estas cosas. Pero bueno, tenemos la palabra del Señor, tenemos la Biblia. Si usted ha caído en el error, pues bueno, usted conscientemente, usted lo ha hecho voluntariamente de caer y seguir la mentira y la maldad. Pero yo estoy advirtiéndole lo que dice
la palabra del Señor. Bueno, segunda señal, como dice la palabra del Señor, todos los creyentes pueden, en Cristo, pueden esperar que tendrán dificultades. Todos como creyentes tenemos que esperar que vamos a tener dificultades por creer a la palabra del Señor. Dice la palabra Mateo capítulo 24, 9. Dice la palabra del Señor. Mateo 24, versículo 9. Dice la palabra, entonces se entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, todos los creyentes en Cristo pueden esperar que tendrán dificultades. Estamos teniendo dificultades, no van a tener, estamos teniendo muchas dificultades durante, dice, el caminar en esta tierra. Vamos a sufrir debido por Cristo, dice la palabra del Señor, debido a la lealtad a Él y a su palabra. Vamos a tener muchas aflicciones, vamos a tener muchos problemas, vamos a tener cuantas cosas por guardar la palabra del Señor. ¿Se ha fijado usted, mi querido hermano, amigo, cuánta gente discuten, pelean, hasta se aborrecen? Yo estoy yendo a esta iglesia y esta iglesia hacen esto y esto, pero el otro dice, yo voy a mi iglesia y esto se predica y esto se vive, lo que dice la palabra del Señor. Miramos ahora el desorden que hay, la infidelidad que hay, bueno, en la palabra del Señor, el adulterio de la palabra. Bueno, señales que el Señor nos está advirtiendo a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra, muchos falsos, como dice la palabra del Señor. Una tercera señal bien importante, porque hay muchas señales, pero yo quiero hablarle de señales bien importantes que se está dando en el tiempo de hoy. Bueno, yo quiero hacerle llegar esta palabra, no importa el país, nación donde usted se encuentre. Bueno, tenemos la misma palabra, la misma Biblia. Tal vez lo que usted le predica, pues no está en la Biblia y usted lo está aceptando, pues usted ha caído, bueno, en la falsedad y el engaño. Usted necesita, bueno, nacer de nuevo, necesita arrepentirse y cambiar si usted quiere la bendición de Dios y la promesa del Señor. Si usted quiere irse con Cristo, usted tiene que caminar conforme dice la palabra del Señor. Bueno, tenemos una tercera señal que el Señor nos advierte a través de su palabra. Aquí vamos a leer Mateo capítulo 24, versículo 11. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice Mateo 24, capítulo 11, dice la palabra, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y qué tremendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Lo han logrado los falsos predicadores, lo han logrado en este tiempo final. ¿Cuántos millones y millones de personas han perdido la lealtad a Dios por seguir la enseñanza del falso profeta, del falso predicador? Pero dice la palabra del Señor, muchos profetas se levantarán a medida que se acercan los últimos días, dice la palabra, abundarán los maestros, predicadores y falsos. Qué tremendo la palabra del Señor. Falsos maestros, como dice la palabra. La gran parte del mundo cristiano estará en una condición de apostasía. Bueno, esto se le llama apostasía, apostatar de la fe. Esto es lo que resulta seguir el falso evangelio, los falsos maestros, como dice el gran parte del mundo cristiano, estará en una condición de apostasía. Solo una minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad, a la palabra del Señor. Usted se da cuenta lo que habla la palabra. Usted se está dando cuenta lo que dice la Biblia. Algo, señales que se están dando y usted las está viendo con sus propios ojos. Solo los leales, los que permanecen, los que están firmes, infiel a la palabra de Dios, a lo que dice
la Biblia son los que van a permanecer delante de Dios. Como dice la palabra, habrán creyentes que aceptarán nuevas revelaciones. Ay, Señor del cielo, una señal tremenda. Hay mucha gente ahora, no, yo no me conformo con esta palabra. Yo quiero una señal, yo quiero que me hablen, yo quiero que me dé una palabra de revelación, una palabra. Qué tremendo. Así hay millones de creyentes ahora. Bendito el Señor. Incluso yo mismo lo he pasado. Gente que están pidiendo, que dice, yo quiero señal, yo quiero algo que me profetice, yo quiero saber algo, quiero conocer algo, yo quiero algo nuevo, hábleme algo nuevo. No están, bueno, conformes con la palabra del Señor. Han perdido la lealtad a Dios porque se han contaminado, como dice la palabra, con los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos predicadores. Bueno, dice la palabra del Señor, solo una minoría permanecerá leal y totalmente consagrada a la verdad de la palabra de Dios y a la justicia de la Biblia. Dice, habrá creyentes que acepten nuevas revelaciones, aun cuando están en conflictos con la palabra del Señor revelada, y esta conducta a la oposición a la verdad bíblica dentro de las iglesias. Se da cuenta, como dice la palabra del Señor, muchos se opondrán, aunque estén en contra de la palabra, se han rebelado en contra de la palabra del Señor, bueno, pidiendo, bueno, señales, que les hablen de cuántas cosas. Pero aquí tenemos la palabra del Señor. Si nosotros perdemos la lealtad a Dios, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos decir? El Señor viene a buscarnos. El Señor viene para trasladarlos a la presencia, donde está Él, al cielo. ¡Qué tremendo! Bueno, han perdido toda sensibilidad de Dios, pero dice la palabra del Señor, porque solo los que están creyendo, perseverando en la palabra, tendrán esta promesa, bueno, de que el Señor vendrá por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra, los que prediquen un evangelio torcido pierden incluso obtener, dice la palabra, de todo valor, liderazgo, bueno, de la palabra del Señor. Denominaciones, instalaciones teológicas, dice la palabra del Señor, perdieron toda sensibilidad delante de Dios, a engañar y descarriar a muchos dentro de la iglesia. ¿Por qué? Por estas enseñanzas de los falsos maestros, falsos predicadores, bueno, que sacarán de la verdad a millones y millones de creyentes por las falsas enseñanzas. Bendito, por torcer la palabra del Señor. Qué tremendo la palabra del Señor. Dice, y mucho, la influencia de los demonios y los espíritus engañadores, dice, de la palabra, de esta palabra que se está predicando, porque es una influencia. La palabra dice que es una influencia demoníaca. Bueno, podemos decir, influencia demoníaca incluye brujería, incluye espiritismo, incluye santería, incluye idolatría. Bueno, toda esta influencia demoníaca, como dice la palabra del Señor, y los espíritus engañadores. Bueno, qué tremendo la palabra del Señor. La protección contra el engaño se encuentra en una fe constante. Mire, este es el obstáculo de los demonios, de las falsas doctrinas, de los falsos predicadores, de los falsos maestros. Este es el obstáculo de los que perseveramos en la fe. Bueno, se tropezarán cuando estamos centrados en contra del engaño y tengamos una fe delante de Dios. Bueno, cuando mantenemos la fe, aquí no hay demonio, ni falso maestro, ni falso profeta que nos puede mover de nuestro modo de pensar, porque sencillamente estamos advertidos por la palabra del Señor, las señales de los últimos tiempos. Mi querido hermano, amigo, es necesario, tal vez
usted puede haber caído o se está congregando en un lugar donde la doctrina de demonios y espíritus engañadores están, bueno, al día, bueno, que usted está viendo cómo fluyen estas doctrinas de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Usted lo está viendo, como dice la palabra del Señor, una invasión demoníaca, una influencia demoníaca y los espíritus, dice, engañadores. Bueno, dice la palabra del Señor, el amor a Cristo es una consagración a la absoluta autoridad de su palabra, bendito el Señor, y en un conocimiento cabal en la palabra. Bueno, tenemos que tener un conocimiento y que estemos en un juicio cabal que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, el que murió en la cruz del Calvario para salvarnos, y esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiar todo el pecado de los seres humanos, para limpiar su pecado y mi pecado. Si nos ha alcanzado la palabra del Señor. ¿Por qué? Sencillamente que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscar, Él no vino a condenar, Él vino a salvar las almas de los hombres. Porque sencillamente, querido hermano, yo quiero hacerles saber a través de la palabra, las señales, la predicación del Evangelio, que la misma palabra nos enseña que el destino de los hombres ha comenzado desde el principio del jardín del Edén. El hombre perdió allí la sensibilidad, perdió el camino de Dios, el hombre perdió la palabra, perdió el mandamiento por desobedecer la voz de Dios, por desobedecer el mandamiento de Dios. Ahí perdió el hombre, pero qué lindo, mi querido hermano, amigo, que ahí mismo vino el que vino a salvar las almas de los hombres. Apareció el Hijo de Dios para salvar las almas de los hombres. Ahora el destino suyo y mío está en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Para que usted entienda y pueda valorar la palabra del Señor. Una cuarta señal, la maldad multiplicada. Una cuarta señal, bendito el Señor, de lo que está aconteciendo. Dice la palabra aquí mismo, Mateo capítulo 24 y el versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mire, qué tremendo lo que estamos viendo. Cuánta gente, yo mismo lo he visto con mis propios ojos. Bueno, he visto iglesias grandísimas, llenas de gente perdida, con una Biblia en la mano, o escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores, que el predicador no tiene nada que darle a la congregación. Y después de eso, hombres que tienen amantes ahí de los mismos feligreses de la iglesia. Las mismas mujeres tienen sus amantes, los hombres tienen sus amantes. Qué terrible, Sodoma y Gomorra, lo que se está viendo en las iglesias. Ahora los admiramos por los homosexuales, los admiramos por las lesbianas. Bueno, que eso no es normal, pero tenemos que ver esta señal en la iglesia. Pastores engañando con la palabra, pastores en adulterio, mujeres de los pastores en adulterio. Qué tremendo, la congregación en la fornicación y adulterio, señales de qué, de los últimos tiempos. Bendito el Señor. Pero bueno, la maldad multiplicada, dice la palabra, Mateo capítulo 24, versículo 12, dice la palabra del Señor. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, vamos a pararlos aquí un poquito. Dice la palabra, la maldad multiplicada. Un incremento increíble de inmoralidad desvergonzada, bueno, revelada contra Dios, y la desaparición de restricciones morales caracterizadas en los últimos días. Bueno, si usted se da cuenta cómo la moral completamente, bueno, ha desaparecido. Bueno, el mundo ha tenido su moral, pero hablo de la iglesia, la moral de la iglesia, la integridad de la palabra del Señor, la inmoralidad que hay, desvergonzada rebeldía contra Dios, y la desaparición de restricciones morales caracterizan los últimos días, dice la palabra,
abundarán la perversión sexual, la fornicación, el adulterio, la pornografía, las drogas, la música impía, a las diversiones, dice, lujuriosas. Será como en los días de Noé. Así lo estamos viendo, mi querido hermano, amigo. La Biblia nos está hablando de todas estas cosas. La Biblia nos está enseñando todo este tipo de cosas que van a estar en la iglesia. Yo no le estoy hablando las cosas del mundo, no le estoy hablando de lo que está pasando en el mundo, le estoy hablando las señales que el Señor le ha dejado a su pueblo, a su iglesia, a los que creen en su nombre, a los que guardan la fe, a los que son leales a su palabra. Le estoy hablando de estas señales que se están dando. Y usted, mirando todas estas cosas, usted continúa, lamentablemente, ¿qué está haciendo? Perdiendo su tiempo. Bueno, de mejor, ábrase completamente para el mundo y se queda en el mundo, porque la palabra del Señor, los que no han nacido de nuevo, los que no han creído a la palabra, los que no creen el Evangelio, sencillamente se quedarán para ser, bueno, víctimas del anticristo, que el anticristo los va a matar, ese los va a degollar, los va a decapitar, y bueno, va a hacer cuantas cosas, porque sencillamente usted se va a dar cuenta, porque estamos viviendo tiempos de la tribulación, estamos viviendo la señal donde dice que será marcado el mundo entero con 666, y el que no se deje marcar, bueno, será decapitado. Bueno, sencillamente eso lo sufrirá el que se quede en el tiempo de la gran tribulación. Bueno, usted lo va a experimentar con su propio pellejo, mi querido hermano, amigo, sencillamente, ¿por qué va a pasar estas cosas? Porque está pasando sentado en alguien que no cree a la palabra del Señor, perdiendo su tiempo, como dice la palabra, que han perdido toda sensibilidad estas iglesias apóstatas, toda sensibilidad, toda lealtad al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El homosexualismo y el lesbianismo y toda clase de perversión sexual, dice, impregnaban la sociedad. Bueno, quieren entrarlo en la sociedad, todas estas cosas, sufrirá efecto, dice, escaseará el genuino amor. Va a escasear, bueno, se está escaseando el genuino amor, porque sencillamente miramos el presidente de esta gran nación, Estados Unidos, bueno, aprobando la ley pecaminosa, los satanistas que puedan hacer sus sacrificios, su iglesia satánica, los homosexuales, bueno, con su depravación y todo eso, y en la escuela, qué tremendo, señales, mi querido hermano, lo está viendo, que los niños tienen que saber del sexo, el que quiere escoger el sexo homosexual o que lesbiana o lo que quiera escoger, qué tremendo las enseñanzas, corrupción, qué depravación, un desenfreno, como en los días de Noé, dice la palabra del Señor. Qué tremendo lo que está sucediendo, pero esto, mi querido hermano, esta enseñanza de las señales, usted tómalas en cuenta, don cualquier país o nación que usted se encuentre, usted tome acción a esta palabra, tome acción, mi querido hermano, y sea leal a la palabra del Señor, porque la palabra dice, la salvación es individual. No importa que usted se congregue en medio de miles y miles de personas, pero si usted está con Dios o está sin Dios, usted está fuera de la presencia del Señor y usted está solo, aunque esté rodeado de miles de gente, pero usted está solo, sin Dios y sin esperanza. Qué tremendo. Pero vemos por la palabra del Señor la señal, bueno, de la maldad multiplicada sobre la tierra. Bueno, quiero hablarles de esta última señal, pero bueno, de muchas, quiero hablarles de esta otra señal que el Señor viene a buscar su iglesia. Bueno, la palabra dice, muchos dicen, bueno, el Señor están profetizando, el Señor viene el 2020, viene el 2016, que viene el 2050, y cuántas cosas profetizando, profetas mentirosos. La Biblia dice bien clara que el día ni la hora nadie lo sabe. Nadie lo sabe el día ni la hora. Solamente nuestro Padre Celestial sabe qué día va a mandar a su Hijo a levantar su pueblo. Él dice, hijo mío, es hora, ve a recoger mi pueblo. Bendito, el día ni la hora nadie lo sabe,
pero nosotros tenemos que estar, dice, perseverando en la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, y con este versículo terminamos. Mateo capítulo 24 y versículo 14. Vamos a leer qué dice el versículo 14. Dice la palabra del Señor. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mi querido hermano, amigo, una de las señales grandes que este evangelio será predicado, este evangelio del reino en todas las naciones del mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este evangelio ha penetrado en todos los confines de la tierra. No hay lugar que la gente pueda decir, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esta palabra? ¿Qué es esto? Todo el mundo ha escuchado el evangelio, pero mucha gente han rechazado el evangelio. Pero esta palabra es para testimonio. Bendito el Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y entonces vendrá el fin. Esto es alguna señal que dijo el Señor. El día ni la hora nadie lo sabe. Pero va a haber una señal bien importante de la venida del Señor a buscar su pueblo, que es que este evangelio es predicado en todas las naciones de la tierra por todos los medios de información, radio, televisión, internet, por todo. No hay forma, mira la ciencia cómo se ha inventado, cómo la ciencia hace cuantas cosas, pero también usamos la ciencia para predicar este precioso evangelio. Mi querido hermano, amigo, como una señal, este es lo mejor que un predicador puede profetizar. Bueno, que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué quiere decir con esto? Vendrá el Señor a levantar la iglesia cuando este evangelio sea predicado legalmente, cuando este evangelio sea predicado sanamente, cuando este evangelio sea predicado con integridad, entonces vendrá el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Pero bueno, tenemos la palabra. Aquí mismo dice la palabra, vendrá el fin. Cristo, dice, les habló a sus discípulos como si todo lo que predice pudiera cumplirse durante su generación. Por tal razón, esa era la esperanza de la iglesia. Dice, también debe ser la esperanza de todos los que creen en Jesucristo en todas las épocas de cada generación. Debe esperar el regreso del Señor. Bueno, en todas las épocas que se ha predicado el evangelio, en todos los tiempos, en todas las generaciones que se haya predicado la palabra, permanecer en el regreso que el Señor viene a buscar su pueblo. Mi querido hermano, amigo, que esta palabra a usted le haya sido de grande bendición en este día maravilloso, que usted pueda poner atención, bueno, a la palabra del Señor. Si usted está en una condición sentado escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores, lamentablemente usted ha perdido toda la lealtad a Cristo, ha perdido la fe. Su fe es una fe demoníaca, que usted está poniendo la fe en espíritus engañadores y doctrinas de demonios, como dice la palabra del Señor. Bueno, en espiritistas, en brujos, hechiceros, santeros, que practican todas estas cosas en la iglesia para hechizarlo a usted, para cautivarlo, y usted está cautivado, usted está, bueno, impregnado de todas estas enseñanzas diabólicas en su iglesia, porque hoy, como dice, la mayoría, bueno, se ha extraviado de la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a esta palabra, a su vida. Bueno, si usted la pone por orden, el que persevere, una salvación con condición, como dice la palabra del Señor. El que persevere hasta el fin, dice la palabra, será salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí mismo la palabra 24:13, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Salvación con condición. Mi querido hermano, si usted quiere seguir, pues siga como usted quiera. Bueno, como usted quiera seguir vestido, hablando en todos los lugares de entretención, lujurioso, playa, baile, cine, usted puede continuar. Nadie lo puede estorbar
pero sí tenemos la promesa del Señor. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Así es que, si usted quiere en esta tarde maravillosa, usted quiere decir, yo reconozco esta palabra, yo quiero acercarme a Dios, y usted puede decir en su corazón, en su mente, no hay cómo hacer, no hay cómo comenzar. Sencillamente la palabra dice en el libro de Proverbios 28:13, dice, el que encubre su pecado no prosperará, el que lo confiesa y se aparta alcanzará la misericordia del Señor. Si usted se reconoce esta palabra y usted sabe que está en un lugar de error, usted sencillamente puede decir, Señor, me ha apartado su presencia, estoy apartado, estoy caído, estoy descarriado, Señor, de su palabra, pero Señor, reconozco, confieso con mi boca y creo en mi corazón y lo recibo como el Señor y Salvador. Sencillamente la palabra está en su boca y en su corazón de todo aquel que cree. Si usted reconoce esta palabra y se aparta, sencillamente yo le puedo decir, yo me he ganado un alma y bueno, he rescatado un alma del infierno, y usted se cambia y sigue la palabra del Señor. Que el Señor me lo bendiga, Dios me le guarde. Los vemos mañana a las 4 de la tarde por este mismo su programa de los tiempos finales, y a las 11 de la mañana vamos a tener una prédica también especial. Bueno, estamos aquí ministrando en el estudio. Bendito el Señor. Ore por nosotros para continuar predicando la palabra del Señor y predicando en las calles y en misiones fuera del país. Bendito el Señor. Vamos a orar y luego para ser despedidos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde maravillosa, Señor, le doy gracias por su amor y su misericordia de darme esta palabra, de ministrarla, enviarla, Señor, para que vidas sean, Señor, transformadas, cambiadas, salvadas, libertadas, Señor, del error, mi Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Levanta al caído, Señor, salva, Señor, las almas, Señor, liberta al que está cautivo, mi Dios. Padre, sana a los enfermos en esta hora, Señor. Mire los hermanos que han puesto peticiones, Señor. Padre, bendícelos, Padre, provéales, Señor, sus necesidades, Señor, de trabajo, Señor, de salud, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Le damos toda la honra y toda la gloria. Y aquí el pueblo dice, amén, amén. Los esperamos en la palabra. Bueno, aquí lo vemos por la palabra. Bueno, señales. Aumentarán, dice la palabra del Señor, los falsos profetas, los transigentes religiosos dentro de la iglesia que son visibles. Algo tremendo. Bueno, algo que está viendo, se está viendo las cosas en el día de hoy. Se están viendo todas estas cosas visibles. Miramos, como dice la palabra del Señor, bueno, que muchos se verán en aumento en todas las cosas de la palabra del Señor. Falsos profetas y los transigentes religiosos dentro de las iglesias invisibles que engañarán a muchos. Bueno, tenemos esta palabra bien clara. Hay que ser bien claro. Usted no puede decir esa palabra que es buena, esa palabra. Bueno, el evangelio es único. Bueno, muchos lo predican, pero su relación con Dios está lejos de estar en la presencia del Señor. Su relación con Dios, bueno, tremendo la palabra del Señor. Bueno, tenemos esto que engañarán a muchos, dice, el aumento, miramos también de señales, el aumento de problemas, el aumento de guerras. Dice el hombre y el hambre, una de las señales que el Señor ha puesto en su palabra. Qué tremendo. Señales que las estamos viendo con nuestros propios ojos. El ser humano ahora en los últimos tiempos lo está acomodando, que como lo ves siempre diario, es algo, el pan diario que se ve en el mundo, todos estos problemas, ahora lo mira por normal. Y estas cosas, mi querido hermano, amigo, usted que está perseverando en la palabra, que está viendo todas estas cosas, no es normal, no es estas cosas, simplemente que el Señor, que nadie os engañe. Mire, un primer paso, una advertencia a través de la palabra del Señor que habló acerca de esta palabra. Una advertencia del Señor. Dice la palabra, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una palabra tremenda, bueno, de antes del fin. Bueno, esta palabra ha sido predicada, ha sido enseñada a través, pues, de los labios del Señor.
Esta para advertencia para usted y para mí en estos tiempos finales que estamos viviendo. Los tiempos que se está acercando la venida del Señor a buscar su pueblo, a buscar los que creen en su nombre, los que mantienen la fe hasta el final. Dice la palabra, aquí dice el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Una señal de advertencia, una característica que se caracteriza, bueno, en todo el mundo de los últimos días. Esta palabra está, se nota, bueno, en aquello, bueno, que perseveramos en la palabra. Estamos viendo esta característica, cómo se ha llevado a cabo esta señal, cómo esta señal ha aparecido, bueno, que el Señor advirtió. Bendito el Señor. Bueno, es histórico de los últimos días que se identifican o se han aumentado a medida que se acerca el fin. Mire cómo el Señor ha advertido esto, los tiempos finales, cómo se han aumentado, bueno, a medida que se acerca el fin, dice la palabra del Señor. Aumentarán, bueno, dice. Así es que este día es un día muy especial para que usted pueda edificarse con la palabra del Señor a través de la enseñanza, lo que dice la Biblia. Bueno, estamos acá para predicar la palabra del Señor. Así que una bendición continuar perseverando en la palabra del Señor, perseverando en lo que Dios nos ha puesto a predicar su palabra. Y en este día pues queremos hablar acerca de varias señales de la venida del Señor, varias señales que el Señor nos ha dado a través de su palabra de los últimos tiempos. Nuestro tema de hoy, bueno, vamos a hablar acerca del tema señales antes del fin de los tiempos. La palabra del Señor, pues bueno, tenemos la enseñanza que el Señor nos ha dado a través de su palabra, la Biblia. Bendito el Señor. Y vamos a hablar cuántas señales hay acerca de los tiempos finales, de la venida del Señor. Bueno, para que usted se identifique en la palabra del Señor, que usted se identifique lo que el Señor nos está advirtiendo para estos tiempos finales. Así es que en este día le damos las gracias a Dios por la sintonía de varios lugares y países donde usted nos está sintonizando. Bueno, le damos gracias a Dios por la visita de los hermanos allá en Nicaragua, de Javier Pacheco, Urtecho, perdón, en Colombia, dice la palabra Candel Irías Méndez en Colombia, Yanira Montiel en Honduras y Jairo Castillo en México. Bueno, lo saludamos en el nombre del Señor, si ellos están en sintonía, bueno, oyendo y escuchando la palabra del Señor. Una bendición perseverar en la palabra, una bendición. Bueno, el Señor manda que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Una señal con condición. Bendito el Señor. Y queremos pues que usted, mi querido hermano, amigo, que nos escucha a través de la palabra, a través de este medio de internet, a través del programa de los tiempos finales, que usted sea atento en escuchar la palabra del Señor y retener la palabra del Señor. Y antes pues vamos a orar, y vamos a orar al final por las peticiones que usted ha puesto y nos ha dejado correos, su necesidad pues por oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde de maravillosa que usted nos ha dado, Señor, para predicar su palabra. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, bendice, Señor, a los oyentes, Señor, bendice, Señor, a través de su palabra, Señor, las vidas, aquellos que están necesitados de escuchar su palabra, mi Dios. Espíritu Santo, que esta palabra les puede ayudar, Señor, a cada vida que puede oír y atender su palabra, mi Dios. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor, estamos delante de su presencia, Señor, para ministrar esta palabra, Señor. Bendice mis labios, Señor. Padre, que esta palabra fluya con la bendición suya, mi Dios, y de su Santo Espíritu, Dios mío. Padre, trabajando en los corazones de las almas, Dios mío, el que está apartado, caído, Señor, el que ha sido engañado por esta palabra, que esta palabra lo puede alcanzar, Señor, y puede, Señor, cambiar, Señor, su rumbo, su camino, Señor, que lleva equivocado a través de las enseñanzas de los últimos tiempos, de mentiras y engaños que se han levantado. Espíritu Santo, en esta tarde,
Señor, Padre, ponemos esta palabra delante de su presencia, Señor, y aquellos que escuchan su palabra, Señor del cielo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quebrantamos, atamos, Señor, toda oposición de espíritus inmundos que quieran estorbar esta palabra y los sometemos a obediencia a su palabra en el nombre de Jesús, Señor. Gracias en esta tarde maravillosa, mi Dios, que el enfermo sea sanado, Dios mío, que el que está preso en el pecado, Señor, sea libertado, Padre, y el que está sin salvación sea salvado a través de su palabra, en el nombre de Jesús. Y aquí el pueblo de Dios dice, amén y amén. Le damos gracias a Dios porque todavía podemos decir, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado. Hasta aquí Jehová en este día nos ha guardado de caer en la mentira y el engaño. Pero queremos hablar acerca de la palabra, de las señales de los últimos tiempos. ¿Cuántas señales hay? Bueno, miramos por la palabra del Señor. Miramos aquí un libro maravilloso, el libro de Mateo, que nos enseña la palabra del Señor. Mateo nos enseña las señales de los últimos tiempos que estamos viviendo. Bendito el Señor, y queremos que usted sea percibido, bueno, que esta palabra lo pueda alcanzar en este tiempo final. Muchos, como dice la palabra, han sido engañados, han sido alcanzados por el engaño. Pero queremos hablar acerca de estas señales que hay. No sé si usted lo habrá alcanzado alguna de estas señales en su vida, y es necesario que usted tome una reflexión, tome una decisión a quién puede seguir, a quién puede escuchar. Tenemos la palabra, bendito el Señor, pero tenemos la Biblia aquí. Vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 24, y vamos a leer del versículo 4, bendito el Señor. Dice la palabra, Mateo 24 y versículo 4, dice la palabra del Señor, para que comenzar a ver las cosas que el Señor nos ha hablado desde muy antes. Dice la palabra del Señor. Respondiendo, Jesús les dijo, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, mirad